Ahí está. Ya. Partimos entonces. Gracias a todos los que están acá, ¿ya? Vamos a partir tomando, hola Leandro, una columna que escribió Francisca Echeverría. Francisca Echeverría es una profesora de la Universidad de los Andes, se dedica a la política, a la sociología. Ella escribió una columna, creo que en el diario El Líbero, que se llama Autoridad. Nada más que eso, autoridad, ¿ya? Esto fue la semana pasada, si no me equivoco, y nosotros la publicamos en el Viva Chile, ¿ya? Que es como una revistita electrónica que tenemos que ha estado con algunos problemas, pero en unos días más yo creo que les va a llegar, ¿ya? Es una revistita que renueva 11 artículos todas las semanas. Algunos de esos artículos la gente los escribe para Viva Chile y otros los recogemos de distintos medios. Bueno, uno de los que recogimos fue este de la Francisca Echeverría, que se llama Autoridad. Les quiero leer un párrafo. Dice lo siguiente. Perdón. ¿En serio, Rocío? Me alegro que nos sigas. Me alegro mucho. Ya. ¿Qué dice? En el corazón del Frente Amplismo parece estar la convicción de que la autoridad es intrínsecamente opresiva, que no hay justificación alguna para el uso de la fuerza por parte del Estado, que no hay límite legítimo al levantamiento del pueblo, es decir, a la revolución. En el fondo, lo que ella dice es, en el Frente Amplio lo que pasa es que nadie cree en la autoridad. Nadie cree que la autoridad sea algo bueno, creen que es algo malo, que es como un poder que se impone. Entonces es bien curioso porque ellos quisieron ser autoridad, ¿no? El concepto que ellos tengan en la mente, no sé cuál es. Nosotros hoy día tenemos que aclarar qué es la autoridad y en qué se diferencia del mero poder, ¿ya? Después hay otra cosa que dice, voy a aquí admitir a Guillermo, hay otra cosa que dice la Francisca Echeverría, que también la tenemos que tener en cuenta todo el rato. Dice, no extraña que en la misma sociedad en que las policías son desafiadas, los padres y las madres se muestren temerosos de educar, las escuelas estén tomadas por los estudiantes y los académicos se plieguen, se unan al pensamiento único. Yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en lo que ella está diciendo. Todos vemos que hay un problema en que la falta de respeto de los chiquillos de los liceos y de los colegios empezó tirándole un jarro de agua a una ministra y ahora llegó al punto en que gobiernan, o sea, en el fondo tienen el poder de decidir si se hace o no se hace clase. O sea, tienen más poder que las supuestas autoridades del colegio para decidir lo que esa sociedad intermedia debe hacer. Fíjense, ya vamos a ir viendo los conceptos. Entonces, esto pasa en las casas, en que tenemos a las mamás y a los papás sometidos a la constante necesidad, las necesidades materiales de los niños, porque yo quiero, y si no voy a hacer una rabieta, y si no voy a romper las cosas, y si no, etcétera, ¿no? Yo sé que ustedes y yo tenemos montones de ejemplos para dar de cómo fuimos educados nosotros, en que a nosotros no nos dejaban pasar una, ¿cierto? No es necesario dar los ejemplos. El punto es, no nos dejaban pasar una, pero nosotros, ¿cómo quedamos con eso? ¿Quedamos con esa experiencia como algo positivo o nos traumamos para toda la vida? ¿Y qué pasó? ¿Por qué las nuevas generaciones no son capaces de constituirse ellos mismos como una verdadera autoridad? ¿Ya?
Esa es la pregunta, en el fondo, que tenemos que hacernos. ¿Qué es la autoridad? ¿Para qué es la autoridad? ¿Qué tiene que ver con la vida humana? ¿Quiénes deberían ser autoridad? Y luego ver, bueno, qué es lo que está pasando en nuestra patria, y así vamos a entender mejor la profundidad de las palabras que parecen muy simples, las palabras de Francisca en su columna, pero son muy profundas, ¿no? Entonces vamos a empezar de lo básico. Voy a ir admitiendo algunos que entran a clase, ¿ya? Vamos a empezar de lo básico. Crisis de autoridad. Esta frase tiene dos palabras bien importantes, la palabra crisis y la palabra autoridad. Yo con esta palabra crisis, ahí está, con esta palabra crisis, tengo a veces algunos encontrones más bien dicho, porque la palabra crisis viene del griego krinein, perdón, ¿hay alguien ahí? No, krinein, que significa separar, decidir, tomar una opción. Normalmente la palabra crisis en Occidente se ha usado para distinguir, para aquellos momentos de la historia en que el hombre, una sociedad, se ve enfrentada a situaciones muy complejas, que lo hacen preguntarse a sí mismo, a quienes gobiernan esa sociedad, a los padres de familia de esa sociedad, a los intelectuales de esa sociedad, los hace preguntarse: ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿No debiéramos cambiar, mejorar el modelo, por así decirlo, de algún modo moderno, ¿no? Esos periodos de crisis han existido siempre en Occidente. Es más, Occidente se distingue de las culturas orientales precisamente en que es capaz de vivir una crisis, asumirla y hacer algo al respecto. Occidente se caracteriza por este pensamiento recurrente, por la reflexión sobre sí mismo. Que lo haga bien o lo haga mal, ese es otro cuento, porque hay periodos en que lo hemos hecho mejor y periodos en que lo hemos hecho peor. Pero nosotros no nos quedamos pegados en una forma de hacer las cosas. Sin ir más lejos, nos guste o no nos guste, hemos pasado por sistemas políticos numerosos, ¿no? Ahora estamos en esta democracia liberal que a mí no me gusta nada, pero para el parecer hay un cierto consenso en que sería lo mejor para gobernar, para escoger los gobiernos que deben hacerse cargo, del bien común en nuestras sociedades. Pero nosotros nos preguntamos, las sociedades occidentales se preguntan, las sociedades orientales, cuando han cambiado de sistema, ha sido por la revolución. Solo por la revolución. No hay ningún proceso natural que los lleve a adquirir otras formas, por ejemplo, de gobierno. Les cuesta mucho, mucho pensar. Ojo, que con esto no quiero decir que la eterna evolución es siempre buena. Esto no quiere decir que Occidente lo ha hecho cada vez mejor porque se pregunta las cosas y las mejora. No, porque si así fuese no estaríamos matando niños en el vientre de la madre, no estaríamos haciendo atrocidades eh, que ya habíamos superado hace tanto tiempo. Hemos tenido una involución también, ¿no? Ya. Todo esto para decirles que la palabra crisis tiene un aspecto muy positivo que tiene que ver con preguntarse cómo se está y para dónde se debe ir. ¿Ya? Ahora, usarla para crisis de autoridad no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque yo no creo que tengamos una crisis de autoridad. Lo que yo creo que tenemos es una falta total de autoridad. No un problema que ataca a las autoridades de las familias. Fíjense que aquí yo siempre voy a hablar de las sociedades intermedias refiriéndome a qué. A que por un lado está la familia, que es la sociedad más chiquita, más nuclear, y por otro lado está el país, que es la sociedad política, ¿ya? Para que se hagan una idea, ¿no? Yo siempre me imagino así las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablo de sociedades intermedias, hablo de todo lo que hay entre medio: colegios, universidades, empresas, clubes de fútbol, talleres, etcétera. ¿Ya? Entonces lo que yo
creo que más que una crisis, aquí lo que tenemos es una falta, una falencia, un abandono de deberes. Abandono de deberes por parte de todos. Esto es un problema cultural que estamos teniendo. No crean ustedes que es un problema que tiene el gobierno. Obviamente que los gobiernos son de algún modo el ejemplo a seguir, así como lo era un rey antes, ¿no? Y que un rey déspota no gobernaba bien, que un rey que no era un ejemplo de virtudes no iba a hacer bien la tarea de llevar al bien común a sus gobernados, ¿no? Porque llevar a las personas, a las sociedades intermedias y a la familia al bien común político, es decir, al máximo bien que pueden esperar en este mundo, no es posible sin un rayado de cancha, en que las normas morales están claras, en que las normas legales también, ¿no? Van acorde a las normas morales, y los que están en el poder, de algún modo, personifican esas normas en su propio comportamiento. ¿Vale? Este es el tema central de hoy día de la autoridad, que hay una falta de autoridad porque falta que quienes gobiernan las distintas organizaciones y sociedades en las que cada uno de nosotros participa, porque ninguno de nosotros es un ente, un individuo total, no, nosotros no somos nada sin familia, sin colegio, sin las distintas sociedades en las que, desde las que nacemos hasta las que nos morimos, ¿no? Así es que el problema es la falta de capacidad, de razón de gobierno. Eso es lo que estamos viviendo. Más que una crisis de autoridad, yo creo que estamos en una crisis total cultural, pero que respecto de la autoridad yo veo más una falta de autoridad que una mera crisis de autoridad, ¿no? Eso es lo grave. Bueno, entonces, ¿de dónde ya teniendo la palabra crisis analizada, ahora podemos ver la palabra autoridad? ¿De dónde viene esta palabra? Maravillosa, es preciosa esta palabra, ¿no? Viene del latín auctor, que a su vez viene de un verbo, que en latín es augeo, que tiene que ver con aumentar, hacer crecer. ¿De acuerdo? Entonces, dar la palabra autoridad nos tiene que llevar a pensar en que alguien da algo de sí a otro que no lo tiene. Interesante. Da algo de sí a otro que no lo tiene. ¿Para qué? Para que ese otro crezca, para que ese otro adquiera eso que no tiene. ¿Mm? Hay autoridades, por ejemplo, en música, no sé, pianistas, eximio. Bueno, es una autoridad en el piano. ¿Por qué? Porque se maneja, se peina con el piano, en teoría y en la práctica. Por ejemplo, hay autoridades en física, hay autoridades en filosofía, gente que sabe, pero montones, ¿cierto? Cualquier cosa que uno le pregunte, lo van a saber. Gente que es autoridad en historia, porque son una autoridad en una materia específica. ¿Por qué? Porque la tienen asimilada, la tienen asumida, es parte de ellos mismos. Y por eso, porque la tienen tan asumida, ellos pueden hacer que otros también la tengan. Y ahí están todos nuestros profesores, los profesores de filosofía, los profesores de piano, los profesores de física, de matemáticas, de lo que sea. Oye, los profesores de bordado, los profesores de tejido, los profesores de carpintería. ¿Mm? Ellos, todos en el fondo, los artesanos, tienen un saber hacer en el cual son autoridad. Pero la palabra esta no tiene que ver solo con saberes específicos o técnicos, si ustedes quieren. Tiene que ver con
tener un dominio de sí mismo. Tiene que ver con un conocimiento de lo que es la naturaleza humana. ¿Para qué? Para poder gobernarla. Perdónenme, pero voy a parar de grabar porque tengo un problema. Ya, seguimos, perdónenme, ¿ah? No solo entonces hay autoridad en una persona que maneja una materia, una técnica, una ciencia, sino que también hay autoridad en aquella persona que se conoce a sí misma, conoce a quienes tiene a su cargo y por lo tanto los puede gobernar, les puede ayudar para que esas virtudes morales que tiene esta persona, los otros también la tengan. Esa es la autoridad de los padres, por ejemplo. Por ejemplo. Y ustedes me dirán, oye, pero hay papás que son unos chantas, hay unos papás que no saben nada, que son tránsfugas y todos estos gallos que están en la calle haciendo maldades, ¿qué van a aprender los hijos? Ese es otro tema. Es que ahí no hay autoridad. En ese caso no hay autoridad, pero debería haberla, y ahí está el punto. Debería haberla. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo esos temas. El poder, aquí ahora ya vimos la palabra crisis, vimos la palabra autoridad, ahora vamos a ver la diferencia entre autoridad y poder. La distinción de las autoridades es que puede haber autoridad en una ciencia, en un saber, pero también autoridad moral para hacer las cosas, ¿no? Por otra parte, tenemos que hay muchas personas que tienen por un cargo, por ejemplo, en una empresa, o porque es alcalde, o porque, qué sé yo, en la organización en la que está, tiene una posición de poder. ¿Qué significa eso? Esa persona está habilitada para gobernar y para hacerse obedecer por el cargo que tiene. Pero, ¿por qué tiene legítimamente la capacidad de hacerse obedecer? Porque es la autoridad. No sé si entiende. No es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo el poder de gobernar a una empresa, ¿no? Y hago que la gente lo pase pésimo y que les pago horriblemente, no tengo en cuenta las necesidades de su familia, con malos tratos, etcétera. Porque no me importan, en realidad lo único que me importa es la productividad de la empresa. Yo ahí estoy ejerciendo el poder, pero ese poder, a medida que pasa el tiempo, se deslegitima. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad. ¿Se entiende? La autoridad es la razón, la causa del poder legítimamente, justamente ejercido. Cuando hay autoridad, el poder se ejerce con justicia. ¿Se entiende? Ya. Por lo tanto, el poder es efecto y no causa del gobierno, ¿no? Gobernar no es aplicar el poder o la fuerza porque tengo el cargo. En ese sentido, sí que tienen razón lo del Frente Amplio, en el sentido de que si ellos ven que hay gobiernos en que la fuerza, no sé, estoy hablando de los gobiernos, no nos metamos en camisa de once varas, vamos al gobierno de Bachelet 1 y 2 y Piñera 1 y 2, que esos gobiernos ejercían la fuerza de manera brutal e inconsciente y etcétera, tendrían toda la razón para pensar que el poder corrompe y que no se puede ejercer así el poder y etcétera. Tienen toda la razón. El problema es que así no es. Eso no ha pasado. Entonces,
se quedan con una idea, primero de una confusión entre la palabra autoridad y poder, y luego creen que ese binomio no se puede poner en práctica de una buena manera, porque al final siempre va a derivar en un poder arbitrario, injusto, ¿no? Pero eso no necesariamente tiene que ser así. De hecho, no debe ser así. En eso tienen razón. Entonces, ¿quién es el origen o qué es lo que hace que la autoridad de cualquier sociedad humana, sea una familia, un club de fútbol, el país, lo que sea, tenga esta razón tras el poder que ejerce? ¿Qué es lo que hace que yo como madre tenga autoridad, aunque a veces me equivoque y lo haga mal? La propia naturaleza humana. Y por lo mismo, Dios, en última instancia, es Dios. Ahora que estamos en Semana Santa, vamos a revisar la pasión de Cristo, ¿no? Y vamos a ver cuando Cristo está frente a Pilato, y Pilato, esto se estudia en Derecho también, yo no estudié Derecho, pero he sabido que lo estudian, ¿no? Y Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Sí, tú lo has dicho. Bueno, y entonces tú tienes poder, y le dice, sálvate, porque van a pasarte cosas feísimas, le dice Pilato. Y él le dice, tú no eres nadie. O sea, se lo dice de otro modo, pero en el fondo le dice, tú no tienes el poder que tienes, en el fondo el poder que tienes de hacerme un daño a mí, que es que también va a ser instrumento de ese daño, ¿no? Pilato le dice, el poder que tú tienes, todo te ha sido dado desde lo alto. Y eso, querido amigo, yo a través de de la vida me he dado cuenta que es tan verdadero y tan real, porque este tema de la autoridad es un poco misterioso, fíjense. Saber quién tiene el poder es muy fácil. Ya, en las democracias liberales, a través de los votos se determinan las autoridades. Ya, después está escrito cómo se eligen los ministros, los subsecretarios, etcétera. Ya, ok. Después en las empresas está súper bien determinado, hay organigramas, ¿cierto? En que aparece el gerente general, el gerente de finanzas, el de producción, ya, listo. Y se sabe. En la casa, cuidado aquí, que en la casa hasta hace poco se sabía, ahora no sé, pero se tenía muy claro que era el papá, la mamá, los que tenían el poder, ¿no? Pero no se veía se tendía a confundir, a decir, esta es la autoridad. Pero en realidad la autoridad es algo muchísimo más profundo que el poder, porque yo puedo tener poder y no tener ninguna autoridad. Hay un filósofo, Álvaro Dors, en España, que dice que la autoridad es el poder reconocido por los gobernados. Es decir, en el fondo dice, cuando yo me someto a ser gobernado por este señor, es porque de algún modo para mí es una autoridad. Y no deja de tener razón, porque en el fondo es la autoridad, es aceptar que esa persona gobierne, es aceptar de buena manera someterse a las leyes que impone esa persona o que maneja, administra, como sea, esa persona, ¿no? Entonces, fíjense que la autoridad es razón del gobierno, pero también es razón, principalmente, de la obediencia, porque ese es el punto. Nosotros, los chiquillos del Frente Amplio no tendrían tanta aversión a la autoridad. Es bien curioso, porque no tienen aversión al poder, pero sí a la autoridad. Entonces, no tendrían tanta aversión a la autoridad
si hubiesen aprendido a obedecer a una autoridad en su propia casa. Porque solo puede mandar bien el que ha aprendido a obedecer bien. La autoridad y la obediencia son las caras de una misma moneda, las dos caras de una misma moneda, y aquí viene lo principal, ¿no? De la moneda que permite que nosotros seamos libres. Es bien impresionante porque la naturaleza humana, es decir, Dios hizo la naturaleza humana de tal modo que ahora vamos a retomar la clase de Ignacio, de la clase pasada, cuando hablaba él de la libertad. Él decía que los seres humanos tenemos una finalidad, ¿cierto? Nuestros actos, todos, tienen que tener una finalidad para ser libres. ¿Se acuerdan? No sirve de nada ir al terminal y decir voy a tomar una micro. ¿A dónde? No sé, me da lo mismo, una micro. La que me parezca más bonita, más grata. Sí, pero ¿para qué? No sé, no sé. No sirve de nada. Si uno no tiene una finalidad, no puede elegir los medios para llegar a ese fin. Y la inteligencia y la voluntad que nos distinguen de los animales deben estar toda nuestra vida puestas al servicio de nuestra perfección. Con la inteligencia vamos viendo dónde está la verdad y con la voluntad vamos queriendo aquellos bienes que sabemos que nos van a hacer bien. Aquellos bienes que nos van a perfeccionar como personas. Aquellos bienes que nos van a hacer más libres. ¿Más libres para qué? Para llegar a la finalidad. ¿Cuál? A ser feliz, a irse al cielo. Pónganle como ustedes quieran. Porque yo entiendo que puede haber gente que no, sabe que yo creo que cuando me muera me voy a quedar bien muerto. Sí, está bien, puede ser. Pero los griegos que creían algo parecido, igual querían dejar esta vida como héroes. No querían dejar esta vida como cualquier cosa, porque nuestra naturaleza no está para quedar ahí sin ninguna razón de haber sido. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos inteligencia y voluntad para ser como una piedra o como un animalito, como una planta. Si las tenemos es porque para algo son. Son para perseguir el bien, la voluntad. Son para perseguir la verdad, la inteligencia. Y esas dos cosas, al final, que para un creyente es Dios, ¿no? Son las que nos van a satisfacer plenamente nuestras ansias humanas. Pero nada de eso que habló Ignacio que había que hacer, ¿cierto? Para poder ser más libre, que es primero tener él dijo, primero tener una finalidad, ¿se acuerdan? Y lo segundo es crecer en las virtudes, porque dijo, se elija el camino que se elija, será imposible, aquí está Ángela, será imposible lograr esa finalidad si nosotros no reforzamos como un verdadero músculo nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Las dos facultades que tenemos superiores a diferencia de los animales. Si no reforzamos con ejercicio constante esas dos facultades, la libertad se estropea. Si no tenemos claro a través de la inteligencia cuál es el fin, no vamos a saber elegir los medios. O vamos a saber elegirlos, pero no vamos a tener la voluntad de seguirlos. Por ejemplo, tengo súper claro que, qué sé yo, tengo que hacer una dieta. Tengo súper claro que si no hago esta dieta me voy a sentir mal y me van a encontrar la glicemia mala. Ya, ok, hay que hacerlo. Esa es mi finalidad, tener la glicemia buena, pero hay que tener voluntad para hacer la dieta. Hay que estar delante de la tortita y decirle que no. Entonces, y eso, piensen en cosas bastante más graves, ¿cierto? Hay que tener mucha voluntad para decirle a un niño que no. Hay que tener, ¿cierto? Mucho carácter
para darle a un niño carácter. Para que un niño llegue a tener carácter formado, virtuoso, ¿quién primero? Los padres. No estoy diciendo que sean perfectos, pero tienen que acercarse lo más posible, ¿no? Como los padres no son perfectos y no pueden a veces hacerse cargo de todo esto, ¿recurrir a quién? A la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima? Dios. Por eso no es tan raro cuando una familia creyente se pasa corrigiendo, unos padres creyentes se pasan corrigiendo al niño y rezando con el niño. Eso es normal, así debiese ser, porque el que me dio la autoridad a mí sabrá corregir lo que yo no sé hacer con esa autoridad. Fíjense en un gobierno, por favor, de un país. El mismo Dios me dio la autoridad para gobernar a la sociedad política, porque Dios sabía que el ser humano no solo necesita familia para ser una gran persona y para desarrollarse como lo que es, sino que necesita los clubes de fútbol. Por lo tanto, el gallo que, perdónenme el lenguaje, el personaje que dirige técnicamente el club de fútbol, tendrá que hacerlo bien. Tendrá que hacerlo bien para que nosotros mejoremos en ese aspecto, los que estamos ahí. Lo mismo los colegios, ¿para qué decir los colegios, las universidades, los liceos? Entonces resulta que después llegamos así a las empresas, a los lugares donde trabajamos, y luego, bueno, a la sociedad política, sociedad de sociedades. ¿Quién debiera ser el que gobierna? El más mejor. Ojalá así fuera. No somos perfectos, no hay nadie perfecto, pero fíjense que los clásicos, los griegos, los romanos lo tenían muy claro. No cualquiera podía llegar ahí. Cuando se hablaba, esto se lo escuchaba en Gonzalo en una de nuestras clases, no me acuerdo cuál, decía, cuando se hablaba de la aristocracia, o al profesor López, cuando hablaba de la democracia, decía antiguamente la democracia en nuestro país era una verdadera aristocracia. Era el gobierno de personas que uno decía son mejores que yo. Un Manuel José Irarrázaval, que no llegó a gobernar, pero digo, personas como las que hemos visto en estos cursos, un Manuel Montt, uno dice, bueno, bien que me gobierne, voy hasta las últimas con él, porque tiene algo que hace que entienda lo que es el bien de nuestra nación y quiera que nuestras voluntades se plieguen a la de él para sacarla adelante. Miren qué bonito, se transforma, cuando uno entiende lo que es la autoridad, es tan bonito pensar en nuestras autoridades. Lo que pasa es que después uno se imagina a Boric y se le va todo el encanto a la cuestión. Porque él no quiere ser autoridad. Él no quiere, él no sabe, no puede. Así que uno podría pensar, entonces, uno puede pensar correctamente que su poder está legítimamente puesto en práctica, ilegítimamente puesto en práctica, es muy probable. Es muy probable que el ejercicio del poder de este gobierno sea, con el tiempo, bastante ilegítimo. ¿Las instituciones para qué están? Para ayudar a la autoridad a ser autoridad como debe ser. Pero cuando ya se empieza a faltar el respeto a la institucionalidad, significa que ya vamos en picada. ¿Mm? Eso entonces me da la posibilidad a mí de hacer una revolución y sacar a los militares a la calle. No, tampoco, tampoco. Porque siempre la razón de todas estas cosas es el bien común. Y si el bien común lo requiriese, como lo requirió en septiembre del 73, ahí sí. Pero ahora no se dan las mismas condiciones. ¿Mm? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que tenía que transmitirle principalmente, qué es lo que es la autoridad, qué es la razón
del poder. En el fondo yo tengo el poder de hacerme obedecer, ya esté en mi casa, en mi empresa, en el país, como sea, en la medida que yo soy autoridad. ¿Y cómo soy autoridad? Porque conozco el bien de lo que gobierno, conozco la finalidad de aquello que estoy gobernando y conozco a mis gobernados. En el caso de un país, conocer la historia del país es básico, es elemental, porque es como conocer la historia de mis hijos, conocer la historia del país, saber a dónde lo quiero llevar. ¿Cierto? Y tener también otras características que serían fantásticas también, pues no, estupenda tener una capacidad oratoria que permita que las voluntades de la nación adhieran a la mía, ¿cierto? Saber explicar ese bien común para que todos lo hagan suyo. Bueno, ¿no? La familia, la sociedad intermedia, la sociedad política, todas, ¿no? Tienen que llegar, como decía Ignacio, a un fin, tenerlo claro, ejercer la libertad para llegar a ese fin. La libertad siempre pregunta por un por qué. La libertad porque sí no es nada, es desorden, es caos. En el ser humano la libertad está sometida a la finalidad de la naturaleza humana. Esta cuestión que nos han metido desde siempre, porque vivimos en Occidente, en una época liberal. Con esto no quiero decir liberar así de unos libertinajes terribles, que también, pero me refiero a que el liberalismo nos acostumbró a pensar de que cada uno de nosotros es autónomo. Y eso es un error gravísimo. Cuando una sociedad completa está creyendo que cada uno se, se comunica o se relaciona con el otro, así como por una necesidad práctica, pero que en realidad no tenemos nada que ver unos con otros, es un desastre, porque ahí es donde no cabe la autoridad, es donde la autoridad no va a ser obedecida, porque siempre el individuo autónomo se va a creer más que la autoridad, y es lo que le pasa a los niños, ¿no? Yo tengo, ¿cómo se llama? Mi lado flaco es la familia. O sea, mi interés, cada vez que pienso en Chile, en lo que más pienso es en la familia y en los niños, ¿no? No siempre fue así, pero por supuesto me casé y empezó a ser así, porque lo tuve entre manos, ¿no? Uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tengo que hacer para que esto cambie? Lo primero que tengo que hacer es yo tratar de ser una autoridad en mi propia casa. Y para eso me tengo que formar en mi inteligencia y en mi voluntad. Y tengo que aprender a formar niños que sean buenos chilenos. Tengo que formar niños que no van a salir después a tirar piedras. Fíjense que a mí me llama mucho la atención que haya, que haya muchas familias bien formadas, ¿ah? Es decir, que tuvieron unos padres buenos, que los quisieron, qué sé yo, y que ahora han dejado de lado completamente la formación de sus niños. No, es que yo ya no puedo. ¿Y por qué? No, porque ya esta sociedad es distinta y yo me tengo que amoldar. Yo creo que es todo al revés. Nosotros no nos tenemos que amoldar. Estoy hablando de niños pequeños. Cuando los niños ya son grandes, ya no hay nada más que hacer, po. O sea, ahí sí que no hay nada más que hacer, ¿ya? Pero cuando los niños son chicos, hay que acostumbrarlos hay que hacerlos virtuosos y por eso necesitan tener ejercicios de virtud. ¿Y cuáles son esos ejercicios? Tan simple como esto. Mamá, ¿puedo mirar el teléfono? No. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Es que todos lo ven, tú no. Es duro, ¿ah? Yo no digo que sea fácil. Pero cuando un niño chiquito, desde muy chico, sabe que en su casa las cosas son de un modo, después es mucho más fácil. Porque ya está habituado a obedecer sin chistar,
porque ya está habido, no significa que tenga que ser así para siempre, por favor, porque ahí sí que estamos en un error, ¿no? Ese niño tiene que también ir formando su inteligencia para entender las razones de la autoridad, pero también tiene que ser capaz de obedecer, porque sí. Entonces, yo creo que la cosa más grave que estamos viviendo nosotros, o sea, lo que estamos viviendo en Chile, esta falta de autoridad generalizada, pero que se nota a rabiar en el gobierno, es porque son unos jovencitos que no fueron bien educados en su casa. Y además, cuando llegaron al colegio, el colegio les habló puras leceras. Perdonen, pero es que yo lo vi con mi propio hijo, ¿no? Colegios hablando de los derechos humanos y los derechos del niño y las plantitas y la ecología. Está súper bien, pero lo primero es, cumpla con sus tareas, que aprendan a hacerlas solos, aunque necesiten ayuda al principio, que no mientan jamás. O sea, cuestiones básicas, básicas, en que el colegio tiene que apoyar a las familias. Y no estar buscando que el niñito vaya al colegio para que se saque 800 puntos y sea un brillante ingeniero. Me da lo mismo si va a ser, si va a arreglar zapatos, o si va a ser ingeniero, o si va a ser cura, o me da lo mismo. Pero lo que sea, no puede ser como Boric. Qué terrible es lo que estoy diciendo. Pero quien debía ser el máximo ejemplo, no lo es. No estoy diciendo que todos los otros presidentes sí lo hayan sido, también se caían en varias cosas. Pero se fijan que llegamos así como a un estado patético, porque uno a un niño no le enseña a despreciar al presidente de la nación. Está muy mal que uno hable mal de los presidentes delante de los niños. Eso no se hace, porque ellos tienen que aprender cuáles son las autoridades. El problema es que hoy en día estamos a un nivel en que mejor, o sea, podemos hacer eso y no hablarle mal de las autoridades, pero que no vean ni una noticia. Porque estamos en una locura en que si los niños ven las noticias, nos van a decir, mamá, pero ¿por qué el presidente tenía una polera con un señor que tenía un disparo en la cabeza? ¿Y qué le contestamos? ¿Obedezca al presidente? Es imposible. Entonces, miren, estamos en una situación en que la autoridad, yo insisto, más que estar en crisis, no existe. El cambio parte por las casas, parte por reforzar la familia, por reforzar la autoridad paterna y materna, por hacer que los hombres vuelvan a tener pantalones. No digo por los que están aquí, que seguramente los tienen y bastante bien puestos, pero eh, ¿se ha fijado cómo esto de que las mujeres la llevan y el feminismo y la cuestión tiene a los hombres completamente desautorizados? Eso no puede ser. Porque fíjense que en una familia la autoridad se comparte, sí, pero la parte más cariñosa de la autoridad debiera ser siempre de la mano suave de una madre, porque las mamás tenemos maña para eso, y porque entendemos los intríngulis que hay en las emociones de un niño. Los hombres en general son más sencillos para eso, pero en ellos cae, por ejemplo, el que un niño no pueda mentir, ni pueda, por ejemplo, llevarse unas galletas del supermercado sin pagarlas. Aunque lo haya descubierto una semana después, tiene que pescar al niño, llevarlo y enseñarle, y retarlo. Y retarlo como papá, es decir, no suavemente. Entonces, es un problema que yo no sé bien cómo lo vamos a ir solucionando. Yo creo que tiene que haber políticas públicas bien orientadas a la familia, a fortalecer la familia, a empoderar a los padres, a que las mamás puedan estar en la casa, no las estoy mandando a toda la casa, pero que puedan estar en la casa, porque si no, la cosa no funciona, y de ahí que todas las autoridades se empoderen. No puede ser que en los colegios los profesores le tengan miedo a los niños. No puede ser que los colegios le tengan miedo a las familias porque son clientes. ¿Se dan cuenta? Hay un problema, hay un problema aquí de relaciones entre sociedades.
La familia no puede relacionarse con el colegio como se relaciona con un supermercado. La familia no es cliente de un colegio. La familia está pidiendo ayuda al colegio para que el colegio los ayude a educar al niño. ¿En qué? En virtudes y en su intelecto, la voluntad y la inteligencia. Así que bueno, yo quedo hasta ahí. Solo que quería que quedara claro el concepto de autoridad, el concepto de poder, que no es lo mismo tener poder que tener autoridad. El poder solo se justifica en la medida que haya una autoridad, una capacidad de autoridad respaldando el poder que se ejerce, porque si no es la ley de la selva, ¿no? En el fondo es, con la fuerza tendríamos que dirimir todos los problemas, y no con la inteligencia. Y tener eso claro y dejarles la tarea, pues, de que vayan ayudando a todos los que tengan alrededor a ser verdaderas autoridades. Fíjense que todos somos de algún modo autoridad. Si ustedes van pasando por la calle y hay niños, ustedes no pueden pasar con luz roja. Así de simple. Si hay un niño, no pueden hablar mal del gobierno. Si hay un niño, o sea, se aguantan miércoles. Esperan a estar solos o sin el niño. Ojo con esto, porque esto significa que a veces uno también puede decirle, mijito, vaya a jugar a su pieza porque tenemos que conversar acá. Cosas de grandes. Pero es que yo quiero estar. No, se va. Eso es bueno. Eso no es malo. No es tratar mal a un niño. Es darle lo que necesita y no darle lo que no necesita.